Esta semana me llegó un video que me dejó muy pensativo y que quiero compartir con ustedes. Es un sacerdote que tiene miles de seguidores. Incluso durante su transmisión en vivo había muchísimas personas de multitudes que lo estaban escuchando. Su argumento era este, que en el pasado, cuando éramos nosotros niños, había más fe que hoy. Y que hoy día los padres no se preocupan de transmitir la fe a sus hijos como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos con sus respectivas generaciones. Yo me quedé muy pensativo y quiero responder de la siguiente forma. ¿Había más fe antes? Yo creo que había más catecismo, sí, pero eso no necesariamente es fe. Había más devociones y se propagaban mucho ciertas devociones. Una de ellas que me acuerdo es la de los viernes primeros, aquellas colas tan grandes para confesarse un día antes, aquellas misas llenas de gente el primer viernes del mes, muchas devociones como estas. Había también en aquel tiempo, teníamos los dogmas que teníamos que creer y se te decía que tenías que creerlos porque si no estabas excomulgado. Y así respectivamente obligaciones que había que cumplir con el ir a misa. Todo eso nos lo infundieron. Pero yo me pregunto, si la palabra de Dios dice que la fe viene por la escucha de la palabra de Dios, si se nos comunicó la palabra de Dios, o solo devociones, obligaciones, dogmas y catecismo. Lo dejo a la respuesta de cada uno porque cada quien tiene su propia experiencia y cada uno puede responder. Lo que sí digo yo y subrayo es que la fe solamente nos llega por la escucha de la palabra de Dios. Y se decía que en aquellos tiempos había más fe que ahora. Bueno, ahora yo diría lo mismo. Ahora estamos nosotros partiendo de la fuente hermosa de la fe, que es la palabra de Dios. ¿O seguimos en el mismo ritmo de devociones, obligaciones, dogmas y demás? Ustedes saben y cada uno de ustedes tiene que responder y me gustaría saber la respuesta. Lo único que yo te digo y te repito es que Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por la escucha de la palabra de Dios. Es directamente proporcional a la lectura, la meditación, la oración y la vivencia de la palabra, lo que es la fe. Así que te lo dejo para tu consideración y termino no con una crítica, pero con una curiosidad. Este sacerdote que duró 1 hora su predicación, y yo la aguanté toda la hora, porque quería hacer este comentario. Estuve muy atento para ver si alguna vez usaba la palabra de Dios, para ver si alguna vez llevaba la Biblia en la mano. Nunca, nada. Solo sus palabras, solo sus enseñanzas. Y así vamos a tener un pueblo de fe. El pueblo de fe será directamente proporcional a la escucha del Evangelio, a la escucha de la palabra de Dios. Y esa palabra tiene un nombre. Se llama Jesús. Jesús palabra. Amén.